Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Le Amén. damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque nos permite compartir su palabra en este día. Nos permite meditar en ella. Nos permite el Señor poder, después de un día de trabajo, contemplar lo que Él nos dice a través de las Escrituras. Le invito a que abra su escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12, y analizaremos el día de reposo en la tercera parte, que responderá a la pregunta: ¿cómo debemos vivir el día del Señor, es decir, el día de domingo, como cristianos? Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en adelante, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te agradecemos, Dios mío, por permitirnos compartir esta palabra de Dios. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando este día. Porque las palabras humanas, Señor, las palabras de humana sabiduría no tienen ningún peso, no tienen ningún sentido. Las palabras humanas, Señor, solo confunden. Necesitamos, Señor, que por medio de su Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, usted nos dé la claridad para entender la relevancia que tiene este cuarto mandamiento para la iglesia de Cristo. Entendemos, Señor, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante Dios. Pero entendemos que aquellos que te aman, Señor, guardan tus mandamientos. Amén. Padre Santo y bendito Jesús, háblenos por medio de las Escrituras. Te lo suplico, Señor, háblenos para que podamos servirte mejor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Gloria y honra sean a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesús. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando lo que son los 10 mandamientos. Y el mandamiento que más nos ha llevado, ¿cierto?, a estudiar es el cuarto mandamiento. ¿Por qué lo hemos tenido, ¿cierto?, que dividir en 3 reuniones o en 3 días jueves? Porque este día o este cuarto mandamiento, que representa, ¿cierto?, lo que es el día de reposo, es uno de los mandamientos más olvidados dentro de la iglesia. Es uno de los mandamientos que aún las personas que se dicen ser cristianas no lo guardamos como es debido. No lo aplicamos, ¿cierto?, el día domingo como el día del Señor, un día tan especial para nuestro Salvador. Al analizar los 10 mandamientos, específicamente el cuarto mandamiento, que nos dice: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado, hemos comprendido que este mandamiento no fue solo para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos son aplicables aún en los tiempos de la iglesia de Cristo. Sí. Pero debemos entender algo claro. No cumplimos los mandamientos para creernos justos delante de Dios. Porque es imposible que una persona pueda cumplir los 10 mandamientos en su expresión máxima como el Señor lo pide. Pero si nosotros procuramos poner por obra los mandamientos, es para cumplir lo que las Escrituras nos enseñan y nos dicen: si me aman, guarden mis mandamientos. Si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente amamos a nuestro Señor, dice la Escritura que sus mandamientos no van a ser algo gravoso para nosotros. Es decir, sus mandamientos no van a ser algo que nos van a incomodar de una manera que no lo vamos a querer hacer. Si usted verdaderamente ama al Señor, usted procurará hacer las cosas como Él manda. Aunque sea muy difícil, ¿cierto?, en nuestro diario vivir. Lo hemos dicho, nosotros
procuramos no ser cristianos de los 9 mandamientos nomás. Creemos que Ayúdanos, hay 10 Señor. mandamientos. Estos 10 mandamientos son la ley moral de Dios. No confundir con la ley ceremonial, ¿cierto? Que se ha cumplido en Cristo. Y como se ha cumplido en Cristo, ¿cierto? Esta ley ceremonial, obviamente el sacrificio y todas esas cosas no las hacemos hoy en día, porque nuestro sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos entendido la relevancia del cuarto mandamiento. Es tanta la relevancia que es un pacto perpetuo, como lo hemos leído, ¿cierto? En el libro de Éxodo. Es un pacto perpetuo que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel. Por eso, si usted tiene la oportunidad de viajar a aquella tierra de Israel, usted encontrará que ellos guardan hasta el día de hoy, el día de reposo, el cual es el día sábado. Amén. Recordar que para ellos el último día de la semana es el día sábado, siendo el primer día de la semana el día domingo. Para nosotros, ¿cierto? Es todo lo contrario, el día domingo es nuestro día de descanso. Pero eso no está así en la historia como cualquier cosa. El Señor ha permitido que ese día domingo sea un día especial, no solamente en un lugar, sino a lo largo de todo el mundo. El Señor nos ha dado ese día, y ese día ha sido señalado por Dios y es tan importante para Él, pues lo hemos estudiado a través de las Escrituras. El Señor no resucitó cualquier día, el Señor resucitó el día domingo. Amén. Hemos visto a través de las Escrituras que el Señor, para aparecerse nuevamente a sus discípulos, Él no se apareció cualquier otro día, sino que 8 días después, es decir, ¿cierto? El próximo día domingo, se apareció aquel Tomás que no estuvo la primera vez que el Señor se apareció después de la resurrección. Es decir, el Señor esperó toda la semana, ¿cierto?, para ir el domingo a aparecérselo a los discípulos. El día domingo se le apareció a los caminantes de Emaús. El día domingo se les apareció, ¿cierto?, a las mujeres en el sepulcro. Amén. El día domingo es un día muy especial para Dios, que aún la iglesia de Cristo, ¿cierto?, en el libro de los Hechos capítulo 20 nos muestra cómo el día domingo era un lugar donde era un día de la semana en la cual la iglesia engrandece el bendito y santo nombre de nuestro Dios. Amén. Recuerden, los mandamientos son para mostrar el amor que le tenemos al Señor. Al analizar este cuarto mandamiento, hemos visto que el Señor no reveló el día del Apocalipsis cualquier día. Usted puede leer, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que el Señor eligió ese día para darle esta revelación al apóstol Juan. Hemos visto también, ¿cierto?, que este día del Señor es tan especial como lo hemos dicho anteriormente, tanto en Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, verso 2, Lucas capítulo 24, verso 1. Y así en San Juan capítulo 20, verso 1, puede ver innumerables textos que nos muestran que ese día domingo es un día especial para la iglesia de Cristo. Es un día especial porque tal como el día de reposo, ¿cierto?, de la antigüedad, como lo era el día sábado para los judíos, representaba la creación de Cristo. Pues aquella creación, el Señor, ¿cierto?, tomó una cierta cantidad de días de la semana, 6 días específicamente, para hacer la creación. Y el séptimo día, que equivale al día sábado, el Señor descansó. Gracias, Señor. Pero si hay algo que comprendimos a través de las Escrituras, es que el libro de San Juan nos ha mostrado que el Señor un día de reposo sanaba, un día de reposo, ¿cierto?, el Señor hacía diversas cosas buenas dentro, ¿cierto?, de lo que es la palabra del Señor. Y ese día el Señor dijo específicamente en el Evangelio según San Juan, dice, hasta este día yo trabajo y mi Padre trabaja. ¿Qué quiere decir eso? El reposo del Señor fue interrumpido una vez que el hombre y la mujer pecaron delante de sus ojos, por lo cual el Señor debió interrumpir su descanso para ir en la salvación del hombre. Aquella salvación que es completada en la cruz del Calvario, pues cuando el Señor dijo consumado es, se abrió el día domingo un nuevo día de descanso, un nuevo día de reposo, un día de reposo tan importante para la iglesia de Cristo, porque le da paso a la nueva creación. Por eso, como hijos de Dios, somos llamados nuevas criaturas. Somos las primeras criaturas, ¿cierto?, en esta nueva creación de Dios, hecha no cualquier día, sino el día domingo. Pero ¿cómo aplica este día tan importante a nuestro diario vivir?
¿Cómo aplica, cierto, este día para nosotros como cristianos? Es la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. ¿Debemos tomarlo como gran parte de los cristianos hoy día lo hace? ¿Tomarlo como cualquier día nomás? ¿Debemos tomar este día, cierto, como el pueblo de Israel que ni siquiera podían encender fuego en ese día? Vemos, cierto, que el legalismo por un lado y el liberalismo por el otro, cierto, son dos extremos a los cuales no podemos llevar la ley de Dios. Pero si queremos mostrar nuestro amor al Señor, si queremos mostrar verdaderamente que le amamos, ese día será un día especial para nosotros. Amén. El día de reposo, ¿cierto? Como dice el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo para santificarlo. Es decir, el día de reposo debía ser reconocido como santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, separado. Es decir, el día de reposo es un día especial. Es un día para el cristiano separado de todos los otros días. Podemos, ¿cierto? Cuando nos podíamos reunir antes de la pandemia, podíamos reunirnos los martes, los miércoles, los jueves. Podíamos reunirnos, ¿cierto? Estos días, que no es algo malo, porque podemos reunirnos, ¿cierto? Todos estos momentos. Pero el día más importante es el día domingo. Amén. Es el día domingo, porque bíblicamente es donde la iglesia de Cristo se reunía. Aparte de eso, ¿cierto? Hemos dicho anteriormente, las pruebas históricas, que no solo como algunos dicen, ¿cierto? Desde los tiempos de Constantino la iglesia celebra, ¿cierto? Este día domingo. No, antes de eso, ¿cierto? Orígenes y algunos, ¿cierto? Predicadores de la antigüedad nos mostraban cómo ellos celebraban ese día especial, que no se llamó cualquier día, sino que se le llamó específicamente el día del Señor. Ese día, ¿a quién le pertenece? Es lo primero que debemos ir entendiendo. Si somos cristianos de los 10 mandamientos, ese día tan especial para Dios, ¿es cualquier día? No, es el día que le pertenece al Señor. Pero ¿cómo debemos nosotros vivir como cristianos ese día? Y es la pregunta que debemos contestar en esta tercera parte. ¿Qué debemos hacer ese día? ¿Cómo debemos vivir ese día en el Señor? Y no irse al extremo legalista, ni tampoco al extremo liberalista, sino a lo que el Señor quiere mostrarnos por medio de ese día. Ese día debe ser no cualquier día. Lo primero que debemos decir, ¿cierto? Ese día debe ser reconocido como un día santo, un día apartado para el Señor, un día en el cual yo no puedo hacer cualquier cosa, un día que le pertenece, porque ese día se le llama el día del Señor. Es como cuando se dice tal día es el cumpleaños de alguien y tomamos ese día, ¿cierto?, para separarlo de cualquier otros días y celebrar un cumpleaños a una persona y dedicarse, ¿cierto?, a celebrarle un cumpleaños a un ser querido. Pero cuando hablamos del día domingo, estamos hablando que es un día especial para Dios. Por lo cual, vamos a ver por medio de la Escritura que no es un día para nosotros. Tenemos 6 días que debemos, ¿cierto?, dividir el tiempo de acuerdo a lo que tenemos. 6 días que podemos hacer muchas cosas. Pero el día domingo es un día especial para Dios. Y si verdaderamente le amamos, lo vamos a entender así. Por eso Juan no entendía que ese día era cualquiera, sino que decía en Apocalipsis 1:10 que él estaba en el día del Señor. Él estaba en ese día tan importante que lo elevaba y decía, este día es el día que le pertenece al Señor. Como dice aquí el Salmo, este es el día que ha hecho el Señor. Vamos al libro de Isaías para ver nuestra base en el Antiguo también Testamento. Isaías capítulo 58. El Señor, en aquellos días de Isaías, reforma, si lo podemos decir de esa manera, el día de reposo. Pues los judíos lo habían elevado a un término legalista y se habían olvidado de la verdadera esencia de ese día de reposo. Ellos lo veían como un día de una costumbre, una cosa así. Pero no lo veían un día especial para el Señor. Isaías 58, verso 13. Aquí tenemos principios bíblicos de cómo vivir el día del Señor, cómo vivir ese día domingo. Dice la palabra del Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo,
¿qué es lo primero que debemos hacer, cierto, en este día? Retraernos de hacer cualquier cosa que no tenga que ver con las cosas del Señor. Tenemos que retraernos y nos ayude el Señor, ¿cierto? A ese día, porque ese día muchas veces vienen muchos pensamientos y justo el día domingo tenemos que hacer un montón de cosas y a veces tuvimos otro tiempo en la semana y no lo hicimos. Pero se fija que justo ese día como que se nos ilumina la mente y queremos hacer tantas cosas. Pero debemos retraernos, es decir, debemos privarnos de hacer cualquier cosa ese día que no tenga que ver con las cosas del Señor. ¿Y en qué consiste ese retraernos? Es decir, privarnos, es decir, abnegarnos a hacer algo, es de hacer nuestra voluntad. Como seres humanos, ¿cierto? Estamos siempre pensando en qué vamos a hacer mañana, en qué queremos hacer tal día, qué queremos, y tantos proyectos, tantas cosas. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Pero el Señor nos pide que ese día procuremos no hacer nuestra voluntad. No busquemos hacer nuestra voluntad ese día. Entonces, como principio bíblico, ¿cómo debemos guardar como cristianos ese día del Señor? Debemos guardarnos de no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, porque es un día, ¿cierto? Santo, es un día apartado para Dios. Amén. Luego, ¿cierto? Otra característica, es un día glorioso de Jehová. Cuando hablamos de un día glorioso, estamos hablando de un día que tiene valor para el Señor. El día domingo no es cualquier día. Es el día en el cual el Señor venció a la muerte. Así es, Señor. Es el día en el cual Él nos prometió con su resurrección que no moriríamos para siempre. Es el día en el cual el Señor nos brindó esta esperanza tan viva de que no solo moriremos, sino que vamos a resucitar así como el Señor lo hizo. Amén. Por lo cual es un día que tiene un valor muy importante para Dios. Es un día glorioso y dice de Jehová. Entonces, ¿quién le pertenece ese día? Al Señor. Señor. Luego dice que ese día debemos venerar a Dios. Es decir, es un día para que honremos a Dios. Ese día domingo debe ser tan importante que nosotros debemos respetar a Dios en ese día. Y usted puede decir, ¿cómo respeto a Dios ese día? ¿Cómo lo honro? Obedeciéndole. Si como la manera más grande de honrar a un padre o una madre, obedeciéndole. Si usted respeta a su padre, respeta a su madre, usted le va a obedecer. Por lo cual aquellos que quieren y sienten en su corazón, ¿cierto? Porque aman al Señor, guardar ese día. Ellos no van a tomar ese día como cualquier cosa, sino un día para honrar al Señor. ¿Cómo honramos al Señor? Obedeciéndole. Pero ¿cómo le obedecemos? Leyendo la palabra del Señor, escuchando, ¿cierto? Predicaciones, congregándonos, ¿cierto? Que es algo muy importante. Escuchando alabanzas, ¿cierto? Alabando al Señor y todo lo que hagamos ese día vaya en torno a las cosas del Señor. Pero ese día no debe ser tomado, ¿cierto? Como un día legalista que ya tal hora vamos a hacer tal cosa y vamos a obligar a la gente que lo haga. No. Esto tiene que venir de una mente regenerada por Cristo, de un corazón transformado por el Señor. No le estamos pidiendo a los mundanos que hagan esto. Le estamos pidiendo a aquellos que han sido transformados por el Señor. Y aquellos que han sido transformados para el Señor, estas cosas no van a ser algo que van a decir, pero ¿cómo tengo que hacer eso? No, no van a ser gravosos. Va a ser algo que, aunque va a ser difícil, vamos a decir, este día es del Señor. Y procuraré buscar su bien. Dice, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. ¿Se fija cómo nuevamente lo reitera? Porque somos porfiados, hermano. Muchas veces disponemos guardar el día del Señor, el día domingo para el Señor, pero vienen tantas cosas a la mente, hermano. Es verdad, perdón. Pero debe resonar este texto en nuestra mente. No buscando tu voluntad. Retrae de hacer cualquier cosa, retrae tu pie de transgredir el día de reposo. No hagas tu voluntad en el día santo del Señor. No busques tu voluntad, no hables tus propias palabras. Se fija que a veces nosotros queremos decir, es que yo quiero guardar el día del Señor a mi manera. No, no es guardar el día del Señor a mi manera. Es guardar el día del Señor para Él, como Él quiere, si es su día. No es nuestro día, no es el día para que nosotros digamos, así va a ser las cosas. Es como el Señor quiere que hagamos eso. Pero el Señor no quiere que nosotros guardemos ese día a regañadientes, no quiere que ese día estemos como obligados haciendo las cosas, sino que el Señor nos dice en el verso 14,
entonces te deleitarás en Jehová. Ayúdame, Señor. Es decir, ¿cierto? Y perdóneme la comparación, pero como una persona desea tanto ir al estadio por ir a ver a su equipo, anhela que llegue ese día, debiera ser el día del Señor para nosotros. Si un mundano, hermano, anhela el fin de semana para ir a ver a su equipo, lo deja todo para ir a ver a su equipo, un equipo de seres humanos, ¿cuánto más nosotros como cristianos nos vamos a tener ese día para venerar al Señor, para honrar al Señor, para hacer lo que el Señor quiere ese día, no lo que nosotros queramos? Se fija, si nosotros entendiéramos tan solo ese concepto que debe ser esto un deleite para nosotros. Si el Señor no quiere que sea una tortura que usted guarde este día, el Señor quiere que para usted sea agradable leer la Biblia. El Señor quiere que para usted sea agradable cantarle alabanzas. El Señor quiere que para usted sea agradable orar. Pero no decir, es que hoy día es el día del Señor y voy a tener que orar y voy a tener que arrodillarme y voy a tener que hacer esto. No quiere el Señor que, si vamos a guardar el día de reposo de esa manera, es lo peor que podemos hacer. Debemos llegar, ¿cierto?, a tal importancia que nos deleitemos en el Omnipotente. ¿Qué es lo que es deleitarse en el Señor? Vamos al Salmo 1, un salmo muy conocido por nosotros. Salmo capítulo 1. ¿Qué sería? Y usted puede indagar más, pero hermano, ¿qué es lo que es deleitarse en el Señor? Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 1, verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre, ¿qué es lo que encuentra en el Señor? Algo deleitarse. ¿Y qué significa deleitarse? Algo delicioso. Guardar el día del Señor debe ser algo delicioso para nosotros. Esperar que llegue el día domingo para adorar al Señor debe ser algo que esté dentro de nuestro ser. Porque eso mostrará que verdaderamente somos hijos del Señor. Si no tenemos ese deseo, debemos preocuparnos. Porque debe existir dentro de nosotros esa delicia. No digo que sea fácil, pero sí debemos sentir algo, pues si el Espíritu Santo del Señor está dentro de nosotros. Hay algo que nos va a decir que ese día le pertenece al Señor. Porque el Señor está en nosotros, y si no está en nosotros, dudo mucho que alguien pueda creer que ese día, ¿cierto?, es el día del Señor, o dudo mucho que alguien pueda dedicarse a las cosas del Señor ese día. Pero deleitarse en el Omnipotente es tomar ese día como algo delicioso, como algo que usted anhela, como algo que usted espera, como algo que usted desea, hermano, desea del Señor. Proverbios capítulo 2, versículo 1. El Señor nos pide esto. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Se fija cómo debe ser ese día domingo tan especial para el Señor. Debe ser buscado así como alguien buscaría la plata, con esa intensidad, con esa necesidad. Amén. Pero muchas personas, ¿cierto? Y no estoy hablando del mundo, sino cristianos, dicen, pero el día domingo, ¿verdad que tengo que ir a la iglesia? Como que en el último instante dice, no, ¿verdad que tenía que ir a la iglesia hoy día? Eso es deleitarse en el Señor. Eso es tener el día del Señor como un día delicioso. Por eso no queremos, hermano, que usted siga un legalismo, algo cierto, estructurado, algo que usted diga, no, y pucha, yo otra vez tengo que ir a la iglesia. No. Si usted es un verdadero cristiano, usted va a desear estar, cierto, adorando al Señor. Va a desear no solo ir a orar a la iglesia, sino empezar orando en su casa. Empezar alabando al Señor en su casa, empezando a escuchar la palabra del Señor en su casa, a leer en su casa. Y luego cuando llegue, ¿cierto?, a la comunión de los santos en la iglesia, usted no va a llegar, ¿cierto?, de cualquier manera. Va a llegar ya, ¿cierto?, deseando todo esto, deseando la comunión. Pero si yo ese día estoy viendo partidos de fútbol, ese día estoy viendo películas mundanas y ese día estoy haciendo cualquier otro tipo de cosas, cuando llegue a la iglesia va a ser una tortura para esa persona.
porque en realidad en todo el día no se ha deleitado en el Omnipotente. Ese día no lo ha apartado como un día especial para el Señor. Ese fue el día en el cual el Señor resucitó. No crea que ese es cualquier día. Ese día el Señor venció a la muerte con gran poder. Amén. Ese día es tan importante y cómo debe ser tomado, aparte de todo lo que hemos estado hablando. Como dice el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. ¿Cómo debemos celebrar este día domingo nosotros como iglesia del Señor? Como ese día tan especial para el Señor, cumpliendo aquel cuarto mandamiento. Mateo 11, 28 dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ese día para nosotros? Él quiere que nosotros vengamos y descansemos en Él. Pero muchas personas entienden este texto como que usted viene cansado del trabajo y el Señor le va a dar un descanso porque usted viene cansado del trabajo. No se trata de eso, hermano. Se trata de descansar en Él en lo espiritual. Se trata de descansar en el Señor, porque recuerde que los judíos, ¿cierto?, tomaron la ley de Dios como una estructura tan rígida que ellos, ¿cierto?, tenían que cumplirla porque ellos se metieron en la mente que si ellos cumplían los 10 mandamientos iban a ser salvos. Pero seguían el Señor quiere que usted descanse en Él. Amén. Qué hermoso es descansar en el Señor. Qué hermoso, ¿cierto? A veces, después de tantos problemas que pudimos tener durante el día, descansar en el Señor. Es verdad. Qué maravilloso es llegar a orar al Señor cuando nos equivocamos y fallamos delante de sus ojos. ¿Dónde vamos a descansar? En el Señor. Porque la ley en sí nos muestra nuestro pecado. La ley en sí, ¿cierto?, nos condena. Pero la ley, como dice el apóstol Pablo, debe ser nuestro ayo. Es decir, debe ser aquella nodriza que nos lleve a Cristo. Amén. La ley nos debe hacer correr a Cristo. Y si le fallamos a Él, debemos ir y descansar en el Señor. Entonces este día, que es el día de reposo cristiano, como lo es el día domingo, debe ser un día en el cual usted venga y descanse en el Señor. Pero lo que menos quieren hacer las personas es eso. Lo que quieren es buscar un descanso propio, ¿cierto? De estar acostado o de no hacer absolutamente nada o tomar el descanso como uno quiere. Pero hermano y hermana en el Señor nos pide ese día especial. Pero no que sea una tortura a usted ir a reunión ese día, que no sea una tortura para usted escuchar una predicación, que no sea tortura para usted leer la palabra, sino que el Señor quiere que usted se deleite y descanse en Él. Amén. Repose porque el Señor cumplió toda la ley. Si ese día nos da una meditación tan grande, ese día de la resurrección de Cristo, Él pagó mi culpa. Él pagó mis pecados. Descansemos en Cristo. Aferrémonos a Cristo. Deseemos más cumplirle a Él, deseemos más, ¿cierto?, poner por obra sus mandamientos, pero no para ser salvos, porque nadie puede ser salvo por la ley, solo por la gracia de Dios. Pero si ponemos por obra los mandamientos, es para mostrar y decir: Señor, te amo porque guardo tus mandamientos. Amén. Si te amo no es porque te estoy repitiendo una alabanza, Señor, te amo más que a mi vida, sino porque en mi vida estoy mostrando, Señor, que te amo porque valoro tus mandamientos. Procuro guardarlos, pero como una muestra de amor a ti, Señor, sabiendo que no tengo con qué pagarte todo lo que tú has hecho por mí. Deleitémonos en el Señor ese día. No tomemos para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Hechos capítulo 20 nos muestra cómo la iglesia se deleitaba en ese día domingo, en ese día del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice la palabra del Señor: el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo, ¿cierto? Para los judíos el día domingo es el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, ellos el día domingo no hacían cualquier cosa, ellos partían el pan. Pero las personas pensaban, ¿cierto?, que partir el pan era que ellos hacían una comida para ellos. No, partir el pan significa, ¿cierto?, es una forma abreviada de decir la Santa Cena. Ellos ese día, ¿cierto?, se mentalizaban en las cosas del Señor. Por eso hay algunas personas que les gusta la Santa Cena solamente, ¿cierto?, de una manera alejada.
Pero no entienden que nosotros no solo deberíamos prepararnos para una Santa Cena alejada, sino que cada domingo nosotros debemos prepararnos, mentalizarnos, ¿cierto?, desde el día anterior, quisiera el Señor, para deleitarnos en el Omnipotente, para deleitarnos en el Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ese día es ¿para qué? Para escuchar predicaciones de la palabra del Señor. Pero el día domingo, ¿cierto? Y muchas veces sucede, el día domingo el predicador, ¿cierto? Se sale a veces de las horas que uno pretende que es correcto y ya nos empieza, ¿cierto?, a molestar. Pero recuerde, ese día es el día del Señor. Y aquí Pablo, ¿qué es lo que hace? Extendió el discurso, o sea, la predicación, hasta la medianoche. El día del Señor, ¿cierto? La predicación duró hasta ese punto. Ya había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Es decir, ellos estaban preparados, no es que los pilló el mensaje en la noche, sino que ellos estaban preparados por si esto sucedía. Entonces así nosotros como cristianos debiéramos estar preparados ese día del Señor para rendirle culto a Él, para valorar ese día como un día precioso para nuestro Señor. Amén. Porque la iglesia del primer siglo así lo hacía, la iglesia primera así lo hacía. ¿Qué debemos hacer en ese día, aparte de meditar en la palabra de Dios? No es que usted diga, ¿cierto? Y vamos al libro de Hebreos capítulo 10. No es solo que usted diga y ya, entonces el día del Señor yo no voy a ir a la iglesia y voy a orar en mi casa. El día del Señor yo no voy a ir a la iglesia, pero voy a cantar en mi casa y voy a escuchar predicaciones en mi casa, ¿cierto? Obviamente lo estoy diciendo en un contexto en el cual, no el que estamos viviendo hoy del coronavirus, pero en un contexto, ¿cierto?, en el cual podemos reunirnos. Pero dentro de eso yo puedo orar en mi casa. Hay muchas personas que dicen yo puedo cantar en mi casa, puedo escuchar prédica en mi casa. Pero mire lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 10. Y muchos al leer Hebreos capítulo 10 ignoran el capítulo 23 y 24. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué debemos hacer ese día en el cual nos reunamos? Porque debemos entender, ¿cierto? Usted entiende a qué estoy apuntando. El congregarse es algo esencial para ese día domingo. No es algo negociable. Tal como una persona debe orar, tal como una persona debe leer las Escrituras, tal como una persona debe cantar y alabar al Señor, tal como esas cosas debe hacer ese día, ¿cierto? Y no hacer cosas que se le vengan a la mente, sino lo que el Señor pida, debemos congregarnos. ¿Para qué? Para mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Los que se reúnen ese día domingo no se reúnen por cualquier cosa, están reunidos ahí por una esperanza. Y en una esperanza no en el que está predicando, no en las personas que están a su alrededor, sino una esperanza en aquel que es fiel, en aquel que nos ha prometido todas las cosas por medio de las Escrituras. Verso 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted podría decir, hermano, pero basta con solo ir a la iglesia y termina la reunión, y cuando el hermano esté despidiendo la reunión yo salgo arrancando y me voy antes y no me despido de ningún hermano. Entienda esto, hermano, la congregación no significa que usted vaya a sentarse y solamente reciba un mensaje individual. La palabra nos manda a ese día domingo, ese día en el cual nos congregamos, debemos considerarnos los unos a los otros. O sea, usted tiene que tomar en consideración a cada uno de los hermanos que están ahí. ¿Y qué significa considerarlo? Usted tiene que preocuparse por ellos. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Qué les falta? Debemos considerarnos lo uno a lo otro. Usted no puede dejar a ningún hermano sin saludar, a ningún hermano sin preguntarle cómo está, a ningún hermano, ¿cierto?, sin ayudarlo. Y consideraos unos a otros. Usted en su casa va a ayudar a su familia nomás. Pero si usted se reúne, usted va a estar, ¿cierto?, en la hermandad de Cristo. Usted va a preocuparse por sus hermanos y hermanas en la fe, aquellos que tienen una misma esperanza que usted, aquellos que van a estar en el cielo con usted.
Déjeme decirle, hermano, nosotros debemos entender, y quizás, cierto, tenemos una familia aquí en la tierra, pero con quienes vamos a estar por la eternidad es con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Eso es lo que nosotros debemos, cierto, ir entendiendo. Quizás a veces hay fiestas familiares, quizás, cierto, hay tantas cosas que nos pueden detener. Pero una cosa debemos entender: con quienes vamos a estar por la eternidad es con nuestros hermanos y hermanas en la fe, en los cuales debemos considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted no puede pretender amar a su hermano, porque hay muchas personas que dicen: es que a mí me cuesta amar a los hermanos. Y yo creo que cada uno de nosotros nos cuesta. Me cuesta amar a los hermanos. Pero usted cree que no le costaría más, y no le costaría más si no los ve nunca. Hoy en día, cierto, cuesta, no nos estamos viendo con los hermanos y nos cuesta. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de considerarnos lo uno a lo otro, pero no solo considerándonos, sino que debemos estimularnos al amor. A veces, cierto, un hermano o una hermana pueden ser fríos, pero ¿qué es lo que debe hacer con esos hermanos? Estimularlos a que sean amorosos con los demás hermanos. ¿Y eso dónde lo va a lograr? ¿Desde su casa? No, lo va a lograr en la congregación. En la congregación es donde nos consideramos, donde mantenemos firme nuestra profesión, es donde tenemos toda una misma esperanza, donde creímos en uno solo que ha sido fiel, donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y dice el verso 25, por eso unimos toda esta verdad y dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ese día domingo es importantísimo, hermano. Ese día domingo es importantísimo, hermana. No lo vea como hoy en día, que solamente uno va a escuchar la palabra y se va para la casa. No significa eso. Significa que usted tiene que hacer algo más. Estimular, ser estimulado, ¿cierto?, al amor, ser estimulado a las buenas obras, considerárselo uno a los otros, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si usted no se preocupa por guardar este día domingo, déjeme decirle que eso se le va a transformar en una costumbre. Hoy en día, ¿cierto?, para una persona que ya se acostumbra a no servir al Señor los días domingo, no servir ese día especial para el Señor, si no lo hace un día y no lo hace otro día, después eso se va transformando en una costumbre, en una situación reiterada en las personas. Pero no debemos llegar a ese extremo, porque en la congregación de los santos es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. En la congregación de los santos es donde el Espíritu Santo del Señor se manifiesta. Si el Espíritu Santo no lo crea como algo individual, el Espíritu Santo está ¿dónde? En la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo, ¿dónde fue derramado? En la iglesia de Cristo. Sí, Señor. Nunca en una persona individual, sino que siempre está acompañada de la iglesia de Cristo. Alguien que dice tener el Espíritu Santo y no quiere estar en la comunión de los santos, debemos dudarlo. Debemos dudarlo, porque el Espíritu Santo viene en la congregación. El Espíritu Santo, ¿dónde está? En la iglesia de Cristo. Y donde esté la iglesia de Cristo, obviamente va a estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la que llena la iglesia de Cristo. Debemos exhortarnos unos a otros, y aún más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces ese día no debemos hacer nuestras propias costumbres, sino que debemos hacer la voluntad del Señor, no de una manera legalista y a regañadientes, sino de una manera amorosa, sino de una manera deliciosa, de una manera deleite, tal como usted desea a veces llegar a la casa y tiene tanta hambre, desea llegar a la casa, desea ver a sus hijos, desea ver a su esposa. Un amor más elevado debemos sentir por el deseo de nuestro Señor Jesucristo, de que estemos en comunión con Él y con nuestros hermanos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. La palabra nos da un tiempo, ¿cierto? Sabemos que hay algunos hermanos que piden ofrenda los martes, los jueves o cuando se reúnen, pero bíblicamente, ¿cierto? Hay un solo día donde se pedían estas cosas en la iglesia de Cristo, y el apóstol Pablo así lo estableció en 1 Corintios 16, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿se fija? ¿Para quién era la ofrenda? Para los santos. ¿Para los santos qué?
para aquellos santos, ¿cierto?, que estaban pasándola mal. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿se fija? Para ofrendar, no encontró el apóstol Pablo otro día más especial que qué día, que el día del Señor. Otro día más especial que qué día, que el día domingo. Dice, cada día domingo o cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Para que aquellos hermanos sean estimulados al amor y a las buenas obras, ese Dios no es que necesite nuestro dinero, Él es dueño de todo. Pero ¿quiénes lo necesitan? Nuestros hermanos, nuestras hermanas, aquellos que necesitan, aquellos que están padeciendo, aquellos que en algún momento en el futuro pueden padecer, hermano. Y ahí tenemos que estar nosotros como hermanos y hermanas en la fe. Amén. Pero no cualquier día el Señor pedía, ¿cierto?, esa ofrenda, sino el día del Señor. Ya que hemos, cierto, dicho ciertas directrices, no quisiera, cierto, añadir más cosas, sino que quisiera que meditáramos en esto y viéramos cómo podemos hacer del día domingo un día especial para nuestras vidas, un día especial para las cosas del Señor. Pero hay una pregunta, cierto, que debemos hacer. ¿Qué sucede con los que trabajamos ese día? ¿Qué sucede con aquellos, cierto, que por algún imprevisto no podemos celebrar ese día como corresponde? ¿Qué sucede, cierto, en ese caso? Primera de Corintios capítulo 7 nos da la respuesta con respecto a eso. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 21. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, si a mí me toca, ¿cierto?, ese día trabajar, y hoy en día, ¿cierto?, uno dice la esclavitud se terminó. Pero somos esclavos de las deudas, somos esclavos, ¿cierto?, de muchas cosas que a veces nos cuesta decir, ¿cierto?, yo voy a dejar tirar esta pega. Nos cuesta, hermano. No podemos, ¿cierto?, decir personas, y aquí estamos las personas que tienen una gran fe y van a dejar botar las pegas. No. El Señor no quiere que seamos irresponsables, pero sí, si tenemos la oportunidad de tener un trabajo en el cual no trabajemos el día domingo, procuremos hacernos libres. En este minuto, ¿cierto?, nosotros que trabajamos el día domingo, somos esclavos, hermano. Porque no podemos rendirle cuando nosotros queremos ese día del Señor, no podemos rendirle este culto todos los domingos que tenemos. Pero si el Señor nos da la dicha, por su misericordia, ¿cierto?, de salir de, y si uno pudiera hacerse libre, ¿cierto?, saliendo de las deudas y todo esto, y uno pudiera tener esa facultad de mostrar un amor al Señor, y por esto no estoy diciendo que sea un irresponsable, pero sí, si tiene la posibilidad de cambiarse a un trabajo que no trabaje ese día domingo, hágalo, hermano, y sea libre para que ese día se lo dedique al Señor. Si somos aún esclavos, la palabra del Señor dice, no te dé cuidado. El Señor entiende, ¿cierto?, tu necesidad. Pero también debemos entender, no dejar nunca esto. Si podemos ser libres, procuremos, intentemos ser libres. Y si tenemos un día domingo dentro, ¿cierto?, de los que tenemos nuestra libertad, aprovechémoslo en el Señor. Amén. Eso es lo que la palabra, ¿cierto?, nos pide, que lo guardemos como un día santo, como un día apartado para el Señor. Para terminar, ¿cierto?, quisiera leer Isaías, que es uno de los más explícitos con respecto a esto y lo que leímos anteriormente. El libro de Isaías, capítulo 58. La reforma, ¿cierto?, de el día de reposo. Isaías, capítulo 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová,
Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Vamos a orar a la presencia de nuestro Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, creo que tu palabra, Señor, ha sido clara. Señor, sabemos que el arrepentimiento no solo va acompañado de confesión, sino apartarse del pecado. Pero queremos partir, Señor, con la confesión de que hemos fallado en el cuarto mandamiento. No te hemos mostrado, Señor, amor hacia ti. Porque el amor no es solo una palabra, sino es un acto sacrificial. Permítanos, Señor, ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Te hemos fallado, Señor, en este día. Pero no queremos que esto quede solo como una confesión de pecado, sino que queremos, Señor, hallar, Señor, en ti esta reflexión, Dios mío, y apartarnos de este pecado. No queremos, Señor, llegar al día domingo pensando que es cualquier día. Aunque nos toque trabajar siendo esclavos, Señor, de este sistema del mundo, permítanos, Señor, entender y que exista ese dolor, Dios mío, que es trabajar el día del Señor. Si tenemos la oportunidad de tener ese día, Señor, que el amor de Cristo nos permita, Señor, dedicarle ese día. Oh Dios mío, no como un legalismo de que no voy a hacer comida o que no voy a hacer diferentes cosas, sino en el sentido de dedicarle ese día al Señor, porque es el día del Señor. Por amor de tu santo nombre, no queremos hacer de este cuarto mandamiento un legalismo, sino una muestra de amor, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, y así lo es con toda cosa dicha por la ley de Dios, mostremos, Señor, a través de los mandamientos de Cristo el amor que tenemos hacia usted, Señor. Muchas veces nuestro amor es bajo, Dios mío, pero ayúdanos, Señor, a abandonar el pecado. Ayúdanos, Señor, a abandonar las faltas. Dios mío, por amor de tu santo nombre y por la gracia y el amor y la paz de Cristo Jesús, te ruego, Señor, que nos permitas deleitarnos, Señor, en ti. Oh Señor, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman, Señor. Atráenos, Señor, dice Cantar de los Cantares, y en pos de ti, Señor, correremos. Atráenos, Señor, a ti, para deleitarnos en ti, oh Dios omnipotente. Te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al santo nombre de nuestro Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor les guarde. Amén.